Si antes de los 90 tú le preguntabas a una persona cómo se imaginaba un dinosaurio, probablemente te iba a describir algo más o menos así. Pero si lo haces ahora, probablemente te lo describan un poco más así. A pesar de que ninguna de las dos es la aproximación más realista de cómo se veían los dinosaurios, sí es interesante cómo cambió la percepción de estos animales. Que claro, obvio en su mayor parte tiene que ver con los constantes descubrimientos que hacen los paleontólogos, pero también y sobre todo con una película que todos conocemos. Hola, ¿cómo están chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Oigan, hoy como ya pudieron intuir vamos a hablar de dos de las cosas más bonitas que tiene la Matrix, digo, el mundo. Bueno, una ya no la tiene y la otra está en peligro de extinción, pero no importa. Me refiero a los dinosaurios y el cine, porque cuando juntas estas dos palabras en una oración, inmediatamente se te viene a la cabeza la película Jurassic Park. O Jurassic World si es que eres parte de la población que aún no se vacuna. Total que toda esta saga creada por Steven Spielberg revolucionó nuestra percepción sobre los dinosaurios y de cómo eran antes de la extinción. Incluso hay quien dice que el Velociraptor, probablemente uno de los dinosaurios más famosos del mundo, quizá nunca existió, sino que más bien fue una creación. Quizá nunca existió, sino que fue solamente una invención de Spielberg para generar terror. Si quieren que exploremos juntos este tema, váyanse por un cafecito, unas palomitas, un gallito, lo que quieran, y quédense viendo este video. Para fines prácticos de las distribuidoras, de las exhibidoras o hasta del mismo espectador, las películas suelen catalogarse en diferentes grupos según sus características. Y aunque suele hacerse a través del consenso de los géneros cinematográficos, siempre hay otros autores que proponen sus propios géneros, por así decirlo. Por ejemplo, en este de Black Snyder, de Salva al Gato, este autor propone, por ejemplo, un monstruo en casa, el vellocino de oro, la lámpara maravillosa, un tío con un problema, ritos de iniciación, ¿saben? Y también, sobre todo para ciclos de cine, suelen catalogarse con base en su temática, que si películas de mafiosos, que si películas de sirenas, etc. Igual que así siempre ubicamos varias películas dentro de estas categorías. Por ejemplo, si yo te digo películas de zombies, a lo mejor se te puede venir a la cabeza desde El Amanecer de los Muertos hasta Guerra Mundial Z, pero pasando por Resident Evil, ¿sabes? O sea, me refiero a que hay muchas películas muy icónicas dentro de cada categoría. Le pegué al micrófono. Me refiero a que hay muchas películas muy icónicas dentro de cada categoría. Lo mismo que si te digo películas de enamorados que no pueden estar juntos por su contexto sociocultural, se te pueden venir a la cabeza desde La Edad de la Inocencia, Romeo y Julieta, Titanic o hasta Amarte duele. Pero ¿qué pasa cuando toda una categoría es abarcada por una sola película o una sola franquicia? ¿Qué pasa si te pregunto qué se te viene a la cabeza cuando piensas en cine de dinosaurios? Probablemente pienses en Blue o en el Indominus Rex o en esta escena icónica en la que los velociraptores atacan a los niños y se ve la garra de uno de ellos acechando o el ojo del T-Rex a través de la ventana. En fin, el punto es que las referencias terminan llegando siempre a Jurassic Park. O a Pie Pequeño, pero eso es otro tema. La cosa es que esto no es raro. Antes de Jurassic Park, los dinosaurios no habían tenido una gran representación en el cine, pero después de esta película, digamos que se empezaron a presentar de otro modo. Desde el descubrimiento del primer fósil que catalogaron como dinosaurio, se les imaginaba como una especie de lagartos gigantes, porque de hecho estaba el consenso de que eran animales de sangre fría, justo como el cocodrilo. Entonces, artísticamente se les representaba como gordos, pesados, lentos, arrastrando siempre la panza o la cola en el caso de los T-Rex. Bueno, incluso en muchas películas literalmente agarraban un lagarto o una iguana, le pegaban unos picos y ya lo hacían pasar por un dinosaurio. What the fuck? De hecho, hasta el propio Godzilla, ya sé que hay un chorro de teorías sobre qué es, pero por lo menos en la primera película, en la original, sí dicen que es un dinosaurio que estaba de chile ahí en una cueva y mutó por la radiación de las bombas nucleares, pero si se dan cuenta, justo por eso Godzilla tiene esta apariencia como más pesada y erguida, que paradójicamente cambiaron luego en la versión americana del 98, pero esa sí era una mutación de una iguana, entonces está muy raro todo. Mejor si quieren nerdear más a gusto sobre Godzilla, les dejo este otro video en las tarjetas, ¿vale? Otro ejemplo es El Cavernícola, esta película de Ringo Starr que muestra unos dinosaurios divertidísimos, pero justamente con todavía las características lagartosas. La cosa es que esto ya era en los años 80.
Y lo recalco porque ya desde los años 60 se empezaron a descubrir cada vez más fósiles completos que les daban a los paleontólogos más herramientas para descifrar cómo eran y cómo lucían. Se dieron cuenta que estaban equivocados porque de hecho eran animales de sangre caliente, por lo tanto eran rápidos, muchos de ellos vivían en manadas, cuidaban a sus tribus y no se arrastraban, sino que más bien su cola les servía como péndulo para mantenerse en equilibrio, pero en una postura más horizontal, más como las aves. Y es que justamente otro de estos descubrimientos fueron que de hecho los dinosaurios pertenecían más al ramo de las aves, o mejor dicho, que las aves pertenecían al ramo de los dinosaurios. A ver, todos no sabemos esta historia de que un meteorito chocó con la Tierra hace millones de años y las consecuencias poco a poco fueron extinguiendo a los dinosaurios, que por cierto, mención honorífica a la película Dinosaurios de Disney. Yo creo que es una de las películas que más veces he visto en mi vida, pero bueno, sigamos. La cosa es que claro, los que eran más grandes pues se extinguieron, pero sí que hubo algunas especies que sobrevivieron a la extinción y luego derivaron en lo que ahora conocemos como pájaros, básicamente. Lo cual es bien importante para la representación en cine, no solo por lo que ya mencionamos de la postura que es más similar a la de una gallina, sino también por su movimiento característico, su comportamiento, etc. Entonces ya entenderán mi dilema aquí, ¿no? Si ya se sabía esta información, ¿por qué nadie había hecho una película que representara de una manera más digna y veraz a los dinosaurios? Y bueno, las respuestas pueden ser muchas, por falta de visión, por falta de presupuesto, e incluso por falta de tecnología, yo qué sé. El punto es que no fue sino hasta 1993 que un director decidió darle este rebranding a los dinosaurios, haciéndolos de un modo un poco más realista a lo que se había hecho. Y me refiero a Steven Spielberg, quien para esas fechas ya había estrenado Tiburón, que había sido un exitazo, tenía muchas expectativas bajo sus hombros y estaba filmando La lista de Snyder. La cosa es que en eso la casa productora le dice: ¿sabes qué? Se cancela todo, mejor ármate esta adaptación de una novela de un parque de diversiones con dinosaurios porque la vamos a poder vender más dado el antecedente de Tiburón. Entonces pausa La lista de Snyder y se aventura con la que sería otra de sus películas más icónicas. Jurassic Park, que consigue justamente cambiar la percepción que teníamos de los dinosaurios de esto a esto. Aunque ojo, ni siquiera fue suficiente porque como les digo, para cuando se filmó ya se tenía la información de su parentesco con las aves, entonces era muy probable que estos tuvieran plumas. Pero evidentemente esta y otras cosas fueron eliminadas por Spielberg porque lo que quería era generar terror, sobre todo en el caso de los depredadores. Imagínate que vas al cine pensando que vas a ver la nueva película del dude que hizo Tiburón, ¿sabes? Tienes todas estas expectativas de ver un monstruo grande y aterrador y de repente te sale Abelardo, ¿sabes? O sea, tampoco es tan negativo tomarse algunas licencias en favor de la estética. Igual me sigo quedando con ganas de una película no documental que represente a los dinosaurios emplumados, ¿sabes? Así muy bien producida, estaría de locura. Y estas son solo algunas de muchas de las licencias que se tomaron. De hecho, desde el nombre, muchos de los dinosaurios, la mayoría de los que salen, no son ni siquiera del periodo Jurásico, como lo señala justamente el título. También el bicho que escupe veneno, uno de los malos, tampoco era así, o sea, no escupía veneno. Y de hecho, una de las licencias más importantes y más interesantes es el tema de los velociraptores. Si se ponen a investigar en internet se van a dar cuenta de que de hecho el velociraptor original era muchísimo más pequeño, casi que del mismo tamaño del que hablamos antes, del que escupía veneno. Y sí, probablemente también tenía plumas. O sea que si Spielberg hubiera buscado el 100% de la rigurosidad, bueno, probablemente la secuencia final se vería más o menos así. La cosa es que de hecho lo único que agarró Spielberg del Velociraptor real fue el nombre, porque está más bien basado en un Deinonychus. Esto se hizo obviamente para aumentar el terror hacia estas criaturas, que a pesar de ahora ser los héroes en las nuevas películas, la realidad es que en la primera eran uno de los monstruos más aterradores que han existido en el cine. Y para lograrlo, Spielberg usó justamente la misma estrategia que había implementado en Tiburón. La anticipación al miedo es un tema bien importante si se busca generar terror. Por eso, desde el principio la película muestra el ataque de un velociraptor, para dejarnos claro de lo que es capaz. Luego tenemos esta escena en donde el Dr. Grant explica la manera sanguinaria en la que atacan. También está la escena de las vacas e incluso un gran contraste en las reacciones del mismo Dr. Grant cuando le dicen que hay T-Rex. We have a T-Rex. Wow. Y cuando le dicen que hay raptores. We bred raptors.
Todas estas escenas te preparan para la gran persecución final, dando como resultado una de las escenas de terror más icónicas del cine hollywoodense. Esto evidentemente no fue lo único rescatable, por ejemplo también tenemos el uso de los efectos especiales y de justamente cómo utilizó varias técnicas para que diera el mejor resultado. Utilizó animatrónicos, stop motion hasta botargas y claro que complementó con CGI cuando apenas empezaba a experimentar con él. De hecho hasta marcó precedente porque justo después de ver el buen resultado se empezó a utilizar más. Hicieron el primer personaje en CGI que era Gasper o la primera película animada por computadora que era Toy Story. La cosa es que, como diría Javier Santaolalla, si algo puede salir mal, saldrá mal. Vieron que casi siempre pasa esto de que si una película es muy buena y sobre todo le gusta mucho a la gente, los productores evidentemente quieren sacar más dinero y entonces sacan más películas, pero siempre como exagerando las características que ellos creen que les gustaron a la gente, a los espectadores. En el caso de esta película, pues dinosaurios más aterradores. Y miren, tampoco quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que solamente la 1 sea buena y todas las demás sean basura, porque por ejemplo la 2 tiene escenas icónicas, la 3 es probablemente la primera película de esta franquicia que vi en el cine y bueno, las nuevas me parecen muy entretenidas. Obviamente no me negaría a acariciar el lomito de Blue a pesar de correr el riesgo de quedarme sin mano, pero vamos a ser honestos, se está perdiendo la esencia de Jurassic Park. Si antes los dinosaurios eran un pretexto o un vehículo para hablar de otros temas, ahora son directamente ellos mismos el objetivo. Vemos cada vez más escenas de acción en CGI con dinosaurios peleando o incluso cosas bien absurdas como la niña que en realidad es un clon o que los dinosaurios tienen sentido de lo que es el bien y el mal. Que a ver, son cosas entretenidas y a veces es necesario simplemente sentarse y desconectarse, irse al carajo y ver puras cosas absurdas, pero creo que ya hay demasiadas películas así, ¿me explico? Y dado el prestigio que había tenido la franquicia no solamente en el cine sino incluso con los paleontólogos, de hecho está bien interesante porque después de la 1 de Jurassic Park se incrementó el interés por las carreras universitarias que tenían que ver con la paleontología. Entonces quizás sabiendo que tienes la responsabilidad de esa bandera, sería deseable que se lo tomaran con un poquito de mayor respeto, ¿no? Es que siento que ya están a nada de poner a La Roca, ¿saben? Pero bueno, gente, como saben, esa es mi opinión y me gustaría saber la suya, así que escríbanme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video. Si quieren que YouTube nos ayude con el algoritmo, me pueden dar un buen like en este video, también compartirlo con sus amigos a través de sus redes sociales, desde luego que serviría mucho. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan, a que activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video y como ya no tengo nada más que venderles, me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!